Servicios informativos. Pues hoy con una conferencia de presidentes de lo más familiar. Nos ha quedado allí en Barcelona, en la ciudad condal. Los varones del Partido Popular pidiéndole al presidente del gobierno que haga el favor de agotar la legislatura, pero hoy mismo. Es decir, que convoque ya, si puede ser a esta hora la de comer, elecciones generales y acabe con el calvario al que nos tiene sometidos a todos los españoles. Y el presidente del gobierno diciéndoles, ¿agotar la legislatura? Sí, pero no hoy. La voy a agotar en 2027, que es cuando toca. Y la verdad es que ha sido una familia mal avenida esta de la política española. Como ha habido lío en los días previos con las lenguas, pues Pedro Sánchez ha querido en su alocución inicial referirse a ello. Cuando recibimos la propuesta de algunos gobiernos autonómicos que tienen lenguas cooficiales reconocidas en su Constitución para poder ser utilizadas por primera vez en la Conferencia de Presidentes y Presidentas, pues lógicamente no podíamos sino decir que sí. Y eso es al final la prueba de un proyecto de país que integra, que no excluye, que reconoce como activo lo que es la diversidad territorial de un gran país como es España. Bueno, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha hecho lo que prometió que haría. Isabel Díaz Ayuso se ha levantado cuando el presidente vasco, Manuel Pradales, pudiéndose hablar o dirigir en castellano al personal, pues lo ha hecho en euskera. Y el catalán Salvadorilla, pudiéndose haber dirigido al auditorio que lo escuchaba, es decir, al resto de los presidentes autonómicos en español, pues lo ha hecho en catalán. Y Ayuso ha dicho, pues yo en esto, pues no, yo cojo y me voy. Luego Ayuso más tarde, cuando han hablado otros en español, pues Ayuso ha vuelto. Esto que ha hecho Ayuso se ha criticado en los últimos días y hoy también muchísimo, porque es que hay que ver el lío que monta la presidenta madrileña de forma innecesaria con lo fácil que lo tiene poniéndose el pinganillo. No, mire, cuando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se dirige en Bruselas al plenario de los ministros de la Unión Europea, lo hace en inglés para que todos lo entiendan, porque este es el idioma común de cuantos allí están presentes. Y nuestro presidente utiliza la herramienta lingüística que más acerca su mensaje al auditorio que lo escucha. Y qué bien que lo hace el presidente, ¿verdad? Bien que se alaba, y con mucha razón, el hecho de tener por fin un presidente del gobierno que domine el inglés y pueda hablar en la misma lengua y escuchar en la misma lengua, sin pinganillos, que lo hacen el resto de los presentes cuando está allí en Europa. Pero resulta que los que se licúan cuando ven a Pedro Sánchez hablando por ahí fuera imperfect English, pues hoy elogian también que, siendo el español la lengua oficial del Estado, haya presidentes autonómicos que utilicen lenguas cooficiales que otros no dominan, haciéndose necesario el pinganillo, que se niegan a hablar en castellano. Lo hablan perfectamente todos los presentes, pero hay gente que prefiere no utilizarlo. Dice, bueno, pues, y entonces la gente, los mismos que elogian a Pedro Sánchez por hablar en el mismo inglés que hablan todos sus socios europeos, pues dicen, no, bueno, muy bien hecho esto que se hace de hablar en euskera y en catalán y en gallego y tal y cual. Bueno, pues sería más fácil que todos hablasen en español. Sí. ¿Lo hacen? No. ¿Por qué? Pues por lo de siempre, porque esto es España. Bueno, Ayuso ha tenido también un encontronazo, por cierto, con la ministra de Sanidad, Mónica García, vieja adversaria en la Asamblea madrileña, menuda las han tenido, porque la presidenta madrileña le ha reprochado durante el saludo, el pasamanos oficial, que el partido de Mónica García, que es Más Madrid, no deje de llamarla asesina. Y allí se han enzarzado las dos, lo que ha obligado a protocolo a tener que intervenir. El presidente de Pedro Sánchez, pues también ha saludado de forma muy fría a Ayuso. Y dirá usted, ya, todos los presidentes autonómicos, sí, claro, por supuesto, ahí estaba Emiliano García Paje. Gélido ha sido el saludo entre ambos. Y Diana Morán, la ministra de Universidades, se ha negado a saludar al presidente valenciano Mazón por el tema de la Dana. Ha quedado una foto estupenda, ¿eh? Bueno, el presidente del gobierno se ha referido, con este asunto de las lenguas, a las virtudes del diálogo y la discrepancia como antesala, por supuesto, de lo que es un fructífero acuerdo. Que el que se celebren las conferencias de presidentes y presidentas siempre es una buena noticia, porque son espacios de diálogo, de encuentro, de discrepancia, pero esperemos también que de acuerdo. Pues no estaría mal que el presidente del gobierno esto lo aplicase a su propio partido y continuase también aplicando esto del diálogo, en la discrepancia y tal, que lo hiciera también con la oposición, porque no lo cultiva precisamente el presidente. Porque según Pedro Sánchez, esta es una de las muchísimas virtudes que le alumbran como presidente: tender puentes, establecer lazos de fraternidad, pero tampoco es que, como decimos, en el partido cumpla el ejemplo, o cunda el ejemplo. Porque todo esto se practica con aquellos que comparten el ideario sanchista en su totalidad. De manera que si Pedro Sánchez ordena que no se debe rectificar un bulo sobre su propio magnicidio, pues los ministros, que son muy disciplinados, hacen equilibrismos para no corregir la mentira. Y si hay que decir que Leire era protagonista, que es que estaba haciendo un libro, y que era periodista de investigación,
y que todas las criaturas que emergen de este inframundo cloaquero son hijos de la mafia policial de Mariano Rajoy, pues también se dice, porque lo ordena Pedro Sánchez. Y ojo con salirse del guión, ¿eh? Porque el sanchismo no hace prisioneros, los aniquila directamente. Ayer a Eduardo Madina, que fue en su momento, igual usted no lo recuerda, pero hace 10 años estaba ejerciendo como portavoz parlamentario, a Madina, se le ocurrió ofrecer su opinión sobre el episodio de bajos fondos que hemos vivido esta semana, lamentable y bochornoso. Y a Óscar Puente, que anda de baja por paternidad, y que por cierto no ha dicho ni mu de lo de Leire, le faltó el tiempo para investir en esta otra cloaca que son las redes sociales. Se puso lírico Óscar Puente y calificó a Madina de resentido. Decía, es un resentido que hoy no ganaría ni una asamblea en su pueblo. Podría haber dicho lo mismo de Leire, pero le tocó a Madina verse relacionado por parte del ministro de Transportes, verse relacionado con Leire, porque como esta fontanera apoyó a Madina en el año 2014 y lo publicó en redes sociales, pues ya está. Conclusión, Madina es parte de esta cloaca del PP. Si es que cuando algunos se ponen a hilar fino, desde luego lo hacen con hilo de oro, ¿verdad? Bueno, señalado Madina, nada menos que como un derechista emboscado al servicio de las cloacas, lo que hay que oír, se perciben dos cosas. La primera, que en el Partido Socialista han perdido o la cabeza, o los papeles, o la decencia, o la vergüenza, o todo al mismo tiempo, y que están extraordinariamente nerviosos porque no toleran ni una crítica sensata como la que ayer hacía Madina. Esta mañana le han preguntado... no, la otra. La otra es pues este fundamentalismo en el que están instalados y que no se tolera no ya la discrepancia, sino siquiera la opinión alternativa y constructiva, por cierto. Decíamos que esta mañana le han preguntado al otro Óscar, al ministro de Transformación de la Realidad, este de apellido López. ¿Está usted de acuerdo con su compañero ministro Óscar Puentes en que en el Partido Socialista hay un grupo de militantes algo resentidos y que se dedican solo a atacar al actual Partido Socialista y no defender al Partido Socialista de los ataques de la derecha? Y la segunda pregunta, con todo lo que hemos visto estos días, con las declaraciones de la señora Leire Díaz, ¿cree usted que es hora de que el presidente del Gobierno dé explicaciones y las dé también ante la prensa respondiendo preguntas? Bueno, yo creo que en primer lugar el Partido Socialista ya ha actuado, esta señora ya no forma parte del Partido Socialista y en clave nacional lo que está pasando hoy es que hay una conferencia de presidentes en Barcelona. Esta es la cosa, que es que en clave nacional lo más importante es que hay una conferencia de presidentes en Barcelona. No me hable usted de otro tema, porque como todo el mundo sabe no ha pasado más en España esta semana. Miren, por lo menos Óscar López, que habitualmente ejerce como agitador y polarizador de la política nacional y madrileña, pues ahora se guarda de no salir a criticar a Eduardo Madina. Claro que también podría haber hecho un canto sobre la diversidad de criterios, de opiniones y juicios que enriquece a España, como decía Pedro Sánchez al comienzo de esta conferencia de presidentes. Pero no, Óscar López ha preferido no discrepar de su tocayo, Óscar Puente, en la crítica a Madina, porque probablemente comparte de pe a pa lo que dice el ministro de Transportes. Total, que Óscar López ha dicho que es un muy buen día para hablar de la conferencia de presidentes y allí sí, por supuesto, hablar de los temas que preocupan a los españoles. Ojo a este momento también. Hoy sería un buen día entonces para que el presidente se sometiera a preguntas de los periodistas. Hoy es un buen día para que haya acuerdos para resolver problemas que le preocupan a la gente. Muy bien, muchas gracias. Gracias por todo, gracias. No, gracias a usted, ministro. Pero ¿cómo va a dar explicaciones Pedro Sánchez? Si lleva un mes en silencio el hombre. Si solamente se limita a poner tweets en las redes sociales, en su cuenta, diciendo que invita a los de la Resistencia... No, la Resistencia no. El programa de Broncano. Al Falcon, que les invita. Pues eso, pues nada. Con este quiebro Óscar López se ha escabullido en la espesura. De Madina, nada. Leire es una escritora que ya no existe para el Partido Socialista y, por supuesto, jamás nunca ha estado ni sido una fontanera de Ferraz al servicio del partido. Esta es la tesis que solamente se creen los más devotos de la Iglesia sanchista del Séptimo Día, cuyos más adeptos van menguando, cuidado. Fíjense, hoy Libertad Digital publica una grabación de una reunión en la que participaba la tripleta, el tridente ofensivo y prospectivo, es decir, Leire Díez, el empresario Pérez Dolcet y el abogado Teijelo y otro empresario más. Estos eran los 4 que estaban allí presentes. Y en este audio se escucha a Leire asumiendo que efectivamente su trabajo no es el de periodista de investigación, como nos ha pretendido colar, sino que ella es fontanera. Es que nadie te va a garantizar, bueno, ¿cómo garantizar? Una cosa, que tú tienes todas las papeletas para salir libre de todo esto, sí, claro. Y que ya estamos trabajando también para otra fontanería para ello, claro. Estamos trabajando con la otra fontanería, dice. Pero no nos habían dicho en el PSOE que no era fontanera, sino periodista investigadora. No nos había dicho ella que estaba trabajando en un libro, que era poco menos que una literata. Si usted lo reconocía en los audios, ¿por qué concluyó Leire su poco aplaudida actuación en el Novotel de esta forma hace 2 días?
Y permitidme que termine con una cosa. Ni fontanera ni cobarde. Ni fontanera ni cobarde. Hombre, pues si has sido fontanera, reconócelo, porque si no lo reconoces, cuando has sido fontanera y has ejercido en las cloacas, lo más normal es que te llamen cobarde. La fontanera que presumía de serlo hasta que la cazaron buscando porquería en las cloacas. Dele, alcalde, dele. Hoy cierre también el informativo, que es suyo. Que nos toman por gilipollas. Es que nos toman por gilipollas, es que ya está bien. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.